Bien, pues os presento a Francisco. Francisco ha realizado el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Es sexólogo y desde hace años participa en formación y divulgación, sobre todo acerca de BDSM y sexualidades no convencionales. Nos va a presentar su trabajo de fin de máster titulado Técnicas para la gestión del consentimiento y comunicación en BDSM. Vale, bueno, pues bueno, gracias a todos los que estáis escuchando. Este estudio es un análisis de las técnicas para la gestión del consentimiento en el marco de las relaciones y las prácticas BDSM y por extensión de la comunicación en estas relaciones. Es un estudio cualitativo con un carácter exploratorio, busca identificar pues, las características del consentimiento de estas relaciones, las dificultades que encuentran los practicantes de BDSM, las técnicas que han desarrollado para comunicarse, etcétera. Y bueno, esta presentación va a ser un resumen necesariamente breve de las conclusiones del trabajo. Los principales objetivos que me planteé con este trabajo era el analizar cómo ven los practicantes de BDSM el consentimiento, la importancia que le dan, dificultades que encuentran y las técnicas que pueden desarrollar. Y por extensión, pues estudiar las características y los problemas que se encuentran en la comunicación en las parejas y relaciones en el marco BDSM, que como veremos algo está estrechamente relacionado con el consentimiento. Otro objetivo más secundario era el comprobar si la teoría académica que existe en este campo, que sobre todo está basada en estudios realizados en Estados Unidos, era extrapolable a las características de la comunidad BDSM en España. Antes de empezar con las conclusiones del estudio, pues voy a definir algunos términos. El consentimiento es un elemento fundamental en cualquier interacción humana de cualquier tipo y más en el marco de las relaciones sexuales, hasta el punto de que es moralmente transformativo, incluso legalmente transformativo. Sin él, en lugar de tener una relación sexual, una relación BDSM, tendrías una agresión, una violación. Según los autores, puede presentar múltiples formas. Por ejemplo, para David Archar es sobre todo un acto, es una acción que realiza una persona para comunicar el consentimiento. Para Heidi Hart es un estado interno, o sea, lo primordial a la hora de consentir es la intención de consentir de la persona. Y para otros autores, como Ben Baker, es un proceso de interacción entre las dos personas, con las dos comunicando la una y con la otra. Pero lo que sí se puede destacar es que siempre necesita una manifestación externa, puesto que la comunicación del consentimiento va a ser esencial. Si la persona que recibe el consentimiento no es consciente de que ese consentimiento existe y se le está dando, aunque la acción que haga por pura suerte coincida con lo que desea la otra persona, va a ser ilegítima por definición, puesto que no sabía que existía ese consentimiento. Y por supuesto hay que destacar que el consentimiento, aunque sea libre, pueda ser entusiasta y deseado, siempre puede estar afectado por circunstancias externas, por los desequilibrios de poder que hay en la relación, por los desequilibrios de género que existen y, como veremos a lo largo de este trabajo, por las propias características de las relaciones y de las personas. En cuanto al BDSM, es un conjunto de prácticas sexuales no convencionales relacionadas con el dolor, la dominación, humillación, miedo, etc. Hay múltiples definiciones. Para Easton y Hardy pues lo definen como el conjunto de la erotización de un conjunto de prácticas que a priori se podrían considerar no deseables o desagradables. Otros autores, como Bill Thompson, hablan de que son relaciones sexuales en las que existen relaciones intencionadas de poder. Vamos, hay múltiples relaciones y no habría tiempo, o sea, múltiples definiciones y no hay tiempo aquí ahora para que fuera enumerándolas todas. Es importante destacar que más allá de las puras prácticas sexuales, para muchas personas el BDSM es también una forma en la que estructuran sus relaciones de pareja y que muchas de estas relaciones presentan elementos de intercambio de poder, en las que una de las personas, de manera voluntaria, cede a la otra pues, un poder u autoridad en el marco de la relación. Como iremos viendo, esto va a afectar al consentimiento, tanto porque, lógicamente, para este tipo de relaciones y para esta decisión de poder y consentir, como por el hecho de que el marco que se crea y el desequilibrio de poder intencionado que se crea va a afectar a cómo es la comunicación en pareja, a cuándo y cómo se comunica, cómo se plantea el consentimiento, etc. Me he pasado. Este estudio se basa en un cuestionario de 36 preguntas en distintos bloques sobre comunicación, negociación, consentimiento, relaciones, experiencia, historial de la persona.
Son preguntas abiertas y a los participantes la única instrucción que se les dio era que en la medida de lo posible no se limitasen a un sí o no, sino que intentasen desarrollar sus respuestas. En base a este cuestionario se realizó un trabajo de análisis mediante técnicas de categorización y codificación para obtener las conclusiones. Este método está basado parcialmente en una metodología de teoría fundamentada. No coincide exactamente con esta metodología, puesto que la metodología de teoría fundamentada busca sobre todo extraer una teoría y aquí, como ya he dicho, era un tema en un carácter exploratorio. Se busca identificar elementos de valor que nos pudiesen dar información más que sobre la teoría formal. La muestra con la que se ha trabajado es de 26 personas, parte de ellas seleccionadas directamente, otras mediante técnicas de bola de nieve o cascada, a partir de las recomendaciones de los primeros participantes, y se ha intentado que, aunque no es una muestra estadísticamente significativa, intenta serlo, puesto que no es un estudio cuantitativo, se ha intentado que haya variedad de género, roles, experiencia del BDSM, tipos de pareja, etc. Es importante destacar que los participantes son miembros activos de la comunidad BDSM y que, lógicamente, esta comunidad es un subconjunto de las personas que practican BDSM. Las personas que participan activamente en eventos, son activos en redes sociales, generan material y hacen activismo en general, lógicamente son un conjunto pequeño del general de los practicantes de BDSM y, por lo tanto, a lo mejor unos resultados pueden estar, lógicamente, sesgados. Bueno, es importante, ya entrando en lo que es el estudio en sí, es importante destacar que para todos los participantes el BDSM es un elemento vital en sus prácticas sexuales, incluso hasta el punto de que varios de ellos lo definen como imprescindible y como parte de la propia definición del BDSM. Entre las múltiples características que van ayudando a los participantes del estudio, tal que ser voluntario, informado, específico, debe ser explícito, debe ser deseado y, sobre todo, la inmensa mayoría de los participantes están de acuerdo en que es más complejo en el marco de las prácticas BDSM que en las relaciones convencionales. Y dan múltiples razones para ello, por la variedad de prácticas que hacen imposible presuponer lo que la otra persona puede desear, por la necesidad de que sea explícito, no se puede dar nada por supuesto, porque a veces se juega con prácticas desagradables y que pueden a priori no ser placenteras. Un participante, por ejemplo, habla de la diferencia en sus prácticas entre lo que se hace, aunque no guste, con lo que realmente no se quiere hacer y no se consentiría. También por el posible riesgo y dificultad que se pueden llevar estas prácticas y por el ambiente en que se desarrollan, que a veces es público, participan terceras personas más allá de la pareja y eso siempre crea cierta presión. Otra diferencia que manifiestan muchos participantes es relacionada con retirar el consentimiento, algo que es relativamente inusual en relaciones convencionales y que, sin embargo, dentro del BDSM es bastante frecuente. Entre las dificultades del consentimiento que mencionan, si ven unas pocas personas que manifiestan que han sufrido lo que directamente son agresiones y violaciones de su consentimiento. Eso es en general inusual y la mayor parte hablan de diferencias de dificultades más sutiles relacionadas con la dificultad por denegarse a prácticas o de comunicarse con la pareja. Muchos han manifestado haber tenido en alguna ocasión dificultades a la hora de retirar el consentimiento, parte por no querer a lo mejor interrumpir una sesión de prácticas, miedo a romper el rollo o a interrumpir algo que a priori es divertido, por las propias prácticas que a lo mejor generan un subidón, generan un espacio mental en el que cuesta decir que no, o por este carácter social en el que a lo mejor pues, decir que no delante de terceras personas da miedo a dar mala imagen, parecer blandengue, que no se tiene habilidad o lo que sea. Y sobre todo han hablado de dificultades del consentimiento en torno a los roles que tratan el BDSM. Muchos han hablado de que se crean estereotipos en torno a los roles que hacen que se presuponga lo que deben desear o querer por el rol, lo cual no deja de ser paradójico en una comunidad de una sexualidad no convencional, que a priori se podría pensar que va a ser más abierta para estos temas, pero sí que es una gran mayoría que mencionan que han sufrido estos estereotipos. Las personas que adoptan un rol sumiso hablan sobre todo de dificultades para retirar el consentimiento, por darles miedo de querer defraudar a la otra persona, de que no parecer que son ellos los que han fracasado o han hecho algo mal, mientras que personas con un rol dominante, sobre todo su queja va de que muchas veces se presupone su consentimiento, que se ha por sentado que son los que, al ser los que están controlando la acción, están dispuestos a hacer todo y el que siempre van a estar disponibles para las prácticas. Uno de los participantes lo describe muy gráficamente como que a veces la han tratado como una máquina dispensadora de azotes.
Otro elemento que destacan muchos los participantes es que para ellos es mucho más habitual el que el BDSM lo vivan en el marco de relaciones más que sesiones esporádicas. Y que de hecho estas relaciones son como estructuran sus relaciones románticas y sentimentales y de pareja. Para la mayoría de ellos, estas relaciones son marcadamente distintas a las relaciones convencionales y entre las características que mencionan es la existencia de mayor comunicación en la pareja, de un mayor compromiso entre los miembros, más complicidad que la que han encontrado en relaciones convencionales. También otra característica es que muchas de estas relaciones no son estrictamente monógamas, aunque solo un par de las personas que participan en el estudio han afirmado ser poliamorosos en un sentido estricto. La inmensa mayoría afirman que practican BDSM con personas fuera de su pareja, ya sea todos juntos o independientemente de la pareja o según las ocasiones, con distintos niveles a lo mejor de intimidad de lo que tienen con su pareja, pero con prácticas BDSMeras y sexuales. Otro elemento que también mencionan es que dentro de estas relaciones encuentran más informalidad respecto al consentimiento que en sesiones esporádicas. Muchos consideran que al conocer mejor a su pareja pueden permitirse a lo mejor comunicarse menos, hablar solo cuando ha habido algún cambio, dar por supuestas algunas cosas porque ya están pactadas, etc. También es muy habitual que en estas relaciones haya elementos de intercambio de poder, en los cuales una de las personas, como ya he comentado antes, pues cede a la otra poder o autoridad. Esto incluye las prácticas sexuales propiamente dichas de la relación, pero también otros aspectos de la pareja o de la vida cotidiana. Muchos afirman que esto requiere más confianza en la pareja antes de poder ceder ese poder o poder aceptar el poder que le cede a otra persona, y también más confianza en uno mismo. A cambio, pues hay cierto consenso en que para estas relaciones pues incluso ofrecen más seguridad y mayor intensidad e intimidad, pues por la estructura y por las rutinas que crean. También, al ser un intercambio de poder que es performativo, no está basado en estructuras de desequilibrio de poder del mundo real, no está basado en desigualdades de género, por ejemplo, o en desigualdades de clase social, sino que es pactado por los participantes, se encuentran que la vida cotidiana tiende a erosionar este desequilibrio de poder y entonces hace mucha referencia pues, al uso de protocolos, rituales, reglas y diversos mecanismos para conservar esta estructura, lo cual, como veremos, es importante para la comunicación. Y todos están de acuerdo en que la comunicación es primordial dentro de este tipo de relaciones. Algunas personas manifiestan que la comunicación la realizan en rol, otras indican que prefieren interrumpir el rol para comunicarse, sobre todo si el tema es difícil o complicado, pero todos mencionan de tener pues, un marco en el que comunicarse. Dentro de este marco emplean diversas técnicas. Como he mencionado, dentro de los protocolos que están en la relación, es muy común que existan protocolos para comunicarse, ya sea el reservar momentos o espacios para hablar periódicamente, el que a lo mejor la persona sumisa tenga instrucciones de comunicar cada vez que encuentra un problema o cada vez que no se encuentra a gusto, el mecanismos formales para comunicarse, etc. Dentro de estos mecanismos, varios participantes hablan de la existencia de contratos, que lógicamente no tiene un valor legal, es un valor simbólico y ritual, pero que no dejan de ser una herramienta en la que se plasma pues, los intereses, deseos de cada uno y lugar en la relación. El uso de listas de prácticas, en las que pueden identificar qué es lo que desean o qué es lo que no quieren hacer. Y durante las propias sesiones de práctica BDSM, pues entre los mecanismos que mencionan está pues, el uso de feedback, simplemente la comunicación de preguntar a otra persona cómo se encuentra, lo que quiere. El uso de palabras de seguridad, una palabra que no tiene que ver con el contexto de la situación, pero sirve para indicar que hay un problema o una dificultad o que se quiere parar. El uso de semáforos, como son los mopos con colores, verde, rojo, amarillo, números, otro tipo de mecanismos. El uso de mecanismos no verbales, dejar caer un objeto o una seña para cuando no se pueda hablar o se considera que puede romper un poco el ambiente. Pero sobre todo, entre todas estas técnicas, destaca el uso de la negociación. Todos hablan de que es necesaria antes de las sesiones de prácticas. Muchos mencionan que la cosa es imprescindible por la variedad y por el hecho de que sean prácticas no convencionales, que si fueran convencionales no les haría falta el especificarlas tanto, pero que al ser cosas distintas tienen que hablarlas. Y en estas negociaciones pues hablan de las prácticas que quieren hacer, de cómo van a garantizar la seguridad durante la sesión, los mecanismos de comunicación que establecen, pero especialmente hablan explícitamente de deseos, de lo que quieren hacer. Mencionan varias herramientas para ellos, habla de
pues de poner en común las fantasías, de hablar de experiencias previas, de lo que ha funcionado y lo que no, y también de los límites o de cosas que no se quieren hacer y que se dejan fuera de la sesión. Aquí es interesante y paradójico, a pesar de la importancia que todas las personas que participan en el estudio dan al consentimiento, el que muchos de ellos no consideran los límites como algo categórico y consideran normal que entre una sesión se empujen esos límites, o incluso la función de la persona dominante es estar llevando más allá a la otra persona. Y en general no consideran esto como una violación del consentimiento. De hecho, algunos incluso echan de menos cuando esto no se produce. Ya fuera de las sesiones, en lo que es las relaciones, también es generar la opinión de qué es necesario negociar antes de empezar la relación para establecer los términos de la misma. Además de ellos, también indican que debe ser periódica, que no se puede limitarse a negociar una vez, sino que es necesario regularmente volver a hablar, y algunos incluso afirman que esa negociación es continua, que es algo que existe en su día a día y que nunca se puede interrumpir. También la opinión general es que hablar de BDSM no es difícil, que de hecho le resulta más fácil que hablar de otros temas de la relación, pero que en general no tienen problemas para hablar de cualquier tema en la relación. Y de hecho son muchos los participantes los que afirman que la propia relación BDSM les ayuda a tratar cualquier tema. Esto lo achacan a la existencia de la estructura de la relación, que les da un cauce para comunicarse, a la necesidad de comunicarse frecuentemente, que les hace haber desarrollado habilidades y la capacidad de hablar de cualquier tema, a la mayor intimidad que generan estas relaciones, e incluso son varios los participantes que afirman que lo que han aprendido en las relaciones BDSM les ha servido de ayuda para en otras relaciones convencionales que han tenido el comunicarse mejor con sus parejas. Entonces, en el marco de la terapia de pareja, pues lo estudiado en este trabajo y sus conclusiones puede ser interesante por dos enfoques. Por un lado, desde el punto de vista de tratar las relaciones BDSM, pues todo lo que permita saber más de las características de estas parejas y sus particulares puede ser recomendable, y especialmente el ser conscientes del papel de la comunicación y la experiencia en comunicación y en negociación que tienen estas parejas, lo cual parece mucho más fácil el trabajar con ellas estos temas, el encargarles que hablen de ellos o todo lo relacionado con la comunicación. Y por otro lado, por la medida que estas técnicas y habilidades pueden servir de modelo para trabajar con otras relaciones. Lógicamente no tendría el más mínimo sentido el recomendarle que practique BDSM a alguien que no le guste y lo desee, ni a que estructure así sus relaciones. Pero la importancia de la comunicación, el establecer un marco periódico para ella, la práctica de la negociación a niveles exhaustivos, el hablar explícitamente de los deseos, la figura de los límites, el tratar de establecerlos, e incluso el profundizar en cómo se quieren que se hagan las cosas, no solo en lo que se desea o se busca en la relación, sino el cómo y el por qué se quiere, son herramientas que pueden ser muy útiles para cualquier pareja. Y por último, como las principales conclusiones de este estudio, pues se puede destacar el que existen las relaciones BDSM con sus características propias, distintas a las relaciones convencionales, la importancia del consentimiento para los practicantes de BDSM, hasta el punto de que lo consideran no ya un requisito, sino un valor de sus prácticas sexuales, y la cantidad de esfuerzo y de tiempo que están dedicados a asegurar que este consentimiento existe y se tramite correctamente, y las técnicas que existen pues, para gestionarlo. Los problemas que se pueden identificar, especialmente relacionados con los roles y con las expectativas estereotipadas, que no dejan de ser un aspecto muy, muy interesante y un tanto paradójico. La importancia de la comunicación y las técnicas que han desarrollado estas relaciones para comunicarse, y vuelvo a citar pues, la negociación como la más significativa de ellas, y sobre todo el hecho de que cómo esta necesidad de comunicarse y cómo los problemas para consentir en el BDSM, lejos de considerarlos por sus practicantes una dificultad, consideran que a su vez va a redundar en una mayor confianza y una mayor capacidad de comunicarse en pareja, y por lo tanto lo ven realmente como una ventaja.